y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios. Muy buenos días, estimados hermanos, muy buenos días, amigos. En esta preciosa mañana, Dios derrame ricas y abundantes bendiciones sobre las personas que nos escuchan a través de la sintonía de la radio, las personas que a través del mixer, a través también de Facebook y al canal de YouTube. Que Dios les bendiga a todos de manera especial. El único propósito siempre es el mismo: que la palabra de Dios puede llegar a sus hogares, puede llegar a sus vidas, y que ustedes por lo menos siempre hagamos conciencia de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque es triste pensar, algunas personas como así piensan, de que Dios no tiene nada para ellos. Algunas personas dicen, Dios no tiene nada para mí, y es una expresión de tristeza y una expresión a la vez de desconocer los propósitos que Dios tiene para tu vida. Si nos diésemos cuenta cuán importantes somos o cuán grande es el amor que Dios te tiene, entonces nos motivaríamos a buscar de Dios. Por eso el Señor dice, buscad a Jehová, dice Isaías, mientras puede ser hallado, y llamadle entre tanto, Él está cercano. Basta con que nosotros invoquemos el nombre de Dios de todo corazón y nos daremos cuenta que Él está más cerca de lo que nosotros pensamos. Algunas personas, falta de fe, ellos piensan que tienen que tener un ídolo, tienen que tener ahí una imagen, como dicen, pero no. El Dios que yo te predico es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y esos atributos que Dios tiene es que Dios siempre está cerca de ti. Su omnipresencia está en todos lados, y las oraciones Él las va a escuchar. Te recuerdo que Jesucristo, como dice las Escrituras, está intercediendo, o es el que recibe podemos decir, las oraciones, y Él intercede delante del Padre para que el Espíritu de Dios inmediatamente obre en cada vida de las personas que claman a su Dios. Por eso no es en vano clamar a Dios. La Biblia dice, clama a mí, que yo te voy a responder. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, le dijo Jehová a través de Jeremías a todo el pueblo y a ti en esta preciosa mañana. Hoy vamos, como de costumbre, enviamos saludos fraternos a Ana Enrique López, a Alexandra Navarro, a Fabiola Romero, a Ruth Bejarano y familia, también a Fernando y Nayeli, Dios le bendiga, a Emir Alec, a Estrella Sandoval, a Mari Gutinar, Teresa Miguel, Rosa Selva, Joel Reyes, Juan Carlos Navarrete, Rómulo Gaitán, a Kevin, que hace poco recibí un mensaje, Dios te bendiga, Kevin, a Antonio Cuadra y familia, a Mario Ruiz, a Norlan Tapia, Tess Ginotepe, Iris Avilés, Tito Valle, el conductor del programa Chispazo Radial. También enviamos saludos a la familia Ruiz, la familia Norori, la familia Gutiérrez, que son muchos, así como los Hernández aquí en Ginotepe, que son muchos. También enviamos saludos a los García en San Marco, Ariel García, Dios te bendiga. Hoy en la mañana tenía rato, ¿verdad?, de no verle. Vimos a nuestro hermano Juan Martínez, Dios te bendiga, hermano Juan Martínez, que siempre está en sintonía, y a nuestro hermano Narciso, así también como a los profesionales del volante que tienen sintonizada la radio, el programa. Dios les bendiga a todos de manera especial. Vamos a reflexionar un poco en un pasaje bíblico que lo encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 28. Leeremos del versículo 16 en adelante. Esto trato no de confrontar a nadie, sino de que a la luz de las Escrituras nos demos cuenta que muchas veces quizás estemos errados, y ese es el único propósito de la Escritura: iluminarnos en aquellas cosas que quizás no entendemos. Me han mandado muchas interrogantes y espero en esta preciosa mañana poder, con esta reflexión, que la gente quede aclarado, podemos decir así, en este punto que para muchos se les dificulta quizás su interpretación, pero con la ayuda del Espíritu de Dios que esté en esta mañana lo haremos. Vamos a leer la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea,
al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La interrogante que hemos tenido, que muchas veces ha creado conflictos entre las personas, ha sido el bautismo. Y he escuchado muchas personas decir unicitismo y otros trinitario, y estas cosas las ha inventado el hombre. Tenemos que saber algo, que Dios es uno, no hay dioses, como algunas religiones que son politeístas. No, es solo un Dios verdadero. Pero Dios, en su infinita misericordia, nos ha mostrado, se ha revelado al hombre a través de los tiempos, y nos ha enseñado algo. Está un Padre eterno que nos ama, que, como dice Habacuc, mas Jehová está en su santo templo, que cae de él toda la tierra delante. Esto habla de que Jehová Dios es nuestro Padre eterno, el creador de todas las cosas. Luego nosotros observamos que está Jesús, el Salvador del mundo. Esto demuestra de que la única manera la única persona que nos reveló a Dios en carne es Jesucristo. Si hablamos en un inicio que Dios es espíritu, entonces vemos que Jesús se manifiesta en carne, naciendo de la Virgen María, ¿verdad? Y que José no era el papá. El papá, podemos decir, es nuestro Padre eterno, porque Jesucristo, dice la Escritura, ya existía antes de la fundación del mundo. En el Antiguo Testamento vemos muchas manifestaciones del Hijo. Cuando se le aparece a Josué, Jesús textualmente le dice a Josué que él venía como príncipe de los ejércitos de Jehová. Esto habla que el príncipe pues es el Hijo. Y ahora nosotros observamos muchas manifestaciones en el Antiguo Testamento, donde dice la Biblia: y el Espíritu de Jehová descendía sobre Sansón, y el Espíritu de Jehová estaba sobre mí. Y estas frases demostraban algo, que había una manifestación del Espíritu Santo, una manifestación de Jesús y una manifestación de Jehová. Algunas personas no digieren esto. Por decir algo, voy a poner un ejemplo que tal vez para algunos no cabe en el asunto, pero por ejemplo, en el gobierno de Nicaragua. Aquí en el gobierno de Nicaragua hay un presidente, un vicepresidente y un secretario de la presidencia. O en otros países es un ministro. 3 personas, pero jamás hemos dicho los gobiernos. El hecho que esté conformado por 3 personas que tienen autoridad para decidir en las decisiones de un país no significa de que son varios gobiernos, sino un gobierno. En este caso particular es un Dios verdadero, un Dios eterno, no hay otros. En su infinita misericordia, Dios, dice la palabra del Señor, se reveló a través de Jesús la existencia de un Padre. Nosotros vemos en el ministerio de Jesús que siempre Él decía que Él había venido a hacer lo que su Padre le había ordenado. Y en muchas ocasiones Jesús dijo, Él había obedecido cada uno de los estatutos que su Padre le había mandado. Y luego nosotros vemos que cuando criticaban a Jesús, Él dijo: cualquier blasfemia contra el Padre o contra el Hijo será perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no se le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Hablamos de que Jesús perdona, hablamos de que Jehová perdona, y no hablo, sino Jesús lo dice. Y luego dice que el Espíritu de Dios, toda blasfemia contra Él, Él no la perdona. Esto habla de que las personas que blasfemen contra el Espíritu Santo, pues según lo que Jesús dice, pues serán condenados. Ahora, nosotros vemos muchas manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento que demuestran de que no estamos confundidos. En el caso específico, cuando dice la Escritura, Elías está escondido allá en la cueva,
se escuchó una voz que le dijo: sal, porque Jehová pasará. Y vemos manifestaciones ahí de terremotos, de fuego y otra de tempestades, vientos. Y dice la Biblia que Dios no estaba en el viento, ni en el fuego, ni en el terremoto. Y cuando escuchó el silbo apacible, Elías cubrió su rostro, porque a Jehová nadie le ha visto. También vemos cuando la manifestación en el Antiguo Testamento a Moisés, cuando él sube a la zarza, escuchaba la voz, pero solo lo que miraba era un fuego que ardía incesante en aquella zarza. Entonces, ¿qué demuestra esto? Demuestra que sí, Jehová se ha manifestado y es espíritu. Luego observamos nosotros Jesús, que dice la palabra del Señor, cuando él inicia su ministerio, había poder en él. Y él le dice a los discípulos: que ha visto al Padre me ha visto a mí. Pero no significaba que él era el mismo Padre e Hijo, sino que él, el Hijo, venía a hacer la voluntad de su Padre. Y nosotros observamos que cuando Jesús es bautizado, que son muchas personas, que allí hay una demostración fácil y que no hay necesidad de entrar en escatología, en la hermenéutica aplicada, ni en esas ciencias que estudian la Biblia para entenderlo. Cuando Jesús es bautizado, dice la Biblia, él es bautizado, se escucha una voz en el cielo que dice: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y el Espíritu de Dios descendía en forma corporal como una paloma. Ahí vemos 3 manifestaciones. Ahora, observamos que cuando ya Jesús entrena a sus discípulos y va a ascender a los cielos, porque aquellas personas que quieren objetar este pasaje bíblico y decir: no, es que lo escribió lo moldeó Alejandro, lo moldeó la Biblia es clara. Toda la escritura es inspirada por Dios, dice Pablo, y es útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, nosotros, o los cristianos que dudamos de la inspiración verbal del Espíritu Santo que hace de la Escritura, entonces no podemos ser cristianos. ¿Por qué no somos cristianos? Porque estamos dudando del instrumento que Dios nos ha dejado para guiarnos hacia la verdad, que es las Sagradas Escrituras. Una persona me dijo: es que el papel aguanta lo que le pone. Sí, pero esto no aguanta lo que le pone. Estas es las Sagradas Escrituras, y bastaría con que nosotros hagamos un estudio y nos damos cuenta de que todo lo que está acá es verdad, y que cada uno de los acontecimientos que se han suscitado en el presente y en el pasado están escritos en la Biblia. Entonces, eso nos denota algo. La misma ciencia ha comprobado que esta palabra se está cumpliendo, y eso denota algo: la Biblia es verdad. Entonces, vemos aquí que Jesús, ya antes de ascender a los cielos, empieza a resumirles y a darles instrucciones a sus discípulos. Si nosotros observamos, dice la Biblia, que Jesús les ordena. Y hablamos ahora acá que Jesús tiene el poder para ordenar, y nosotros debemos de tener la voluntad de obedecer. Es lo que funciona para que nos convirtamos en siervos de Dios. Es lo que funciona para que nos convirtamos en hijos de Dios. Él nos ordena porque tiene todo el poder y la autoridad para hacerlo, y nosotros debemos de obedecer. ¿Qué es lo que Jesús le dice a sus discípulos? El Señor le dice que fueran a un monte, les ordena, y ellos asisten al monte. Eso demuestra la voluntad de los discípulos para obedecer a su maestro. Si no tienes voluntad para obedecer los estatutos que Jesús dice, no puedes ser un discípulo, mucho menos un hijo de Dios. Ahora vemos, dice la Biblia que cuando le vieron, le adoraron, aunque algunos dudaban. Recordemos que siempre en el corazón del hombre existe duda por el sector de la carne, por la parte de la carne que es caída. Pero dice la Biblia, le adoraron. Esto habla que Jesucristo es digno de honra y de adoración. Amén, hermano. Y los discípulos lo hicieron. Ahora vemos acá que dice la Biblia: y Jesús se acercó y les habló diciendo. Este pasaje bíblico que narra aquí la Escritura no lo dijo ningún hombre, no lo dijo nadie. Lo transcribió alguien, o lo escribió Mateo, pero Mateo era un testigo ocular. Él podía apreciar la presencia de Jesucristo. Si no fuese así, él no hubiera tenido la autoridad para decirle o para escribirlo. Y dice aquí, le dice a Jesús: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y esto demuestra algo. Ahora Jesús le dice a los discípulos que tanto que tiene autoridad en los cielos, pero también en la tierra. Recordemos que Jesucristo con su muerte vence y
y dice la Biblia, derrota a los principados y potestades en carne, que era donde ellos se habían alzado en victoria, porque espiritualmente ellos no podían alzarse con una victoria en contra de Dios, pero sí se alzaron con una victoria en contra de la carne. Por eso, de ahí es que Jesucristo se manifiesta en carne y vence en carne a Satanás, a los principados, a la potestad, Sujakit, Alaya, Soja, Jehová lo reprenda todo. Pero todos ellos fueron vencidos, y la Biblia dice el Señor los venció en la cruz del Calvario, los exhibió públicamente derrotados ante Jesucristo, porque Jesucristo al tercer día se levanta con poder y con gloria. Por eso dijo Jesús antes de morir: yo depongo mi vida, pero luego la tomo. Y aquí Jesús le dice ahora a los discípulos: por tal motivo yo tengo la autoridad en el cielo, pero también la tengo aquí en la tierra. Y luego le dice: por tanto. La palabra por tanto significa que, como dice Jesús, yo tengo la autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, en otras palabras, tengo la autoridad de decirles de que vayan y hacer discípulos a todas las naciones. Y vemos aquí de que Jesús les está expresando a sus discípulos cuál era el sentir de él. Y el sentir de él es que todos seamos discípulos de Jesús, de que todos seamos salvos. Pero vuelvo y digo, para ser discípulos de Jesús debemos de obedecer lo que él estipula en las escrituras y las ordenanzas que él nos manda. Si nosotros observamos, este ya es el último mandamiento que Jesús le ordena a sus discípulos, que tienen que ir a ser discípulos a todas las naciones. Y vamos acá, y los tienen que bautizar en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué podemos estar en contra de este bautismo? ¿Por qué vamos a estar en contra de lo que Jesús estipula? Como algunas personas me dicen: pero es que me dice, Padre no es nombre. Y yo le digo: discúlpeme, nadie sobre este mundo tiene una pizca de autoridad para poder corregir lo que Jesús dice. Si él dice que él manda en el cielo y manda en la tierra, pues nosotros no somos quien para tratar de invalidar la palabra de Jesús. No vaya a ser que nos encontremos como aquellas personas que están en contra de Cristo. Algunas personas me dijeron: es que yo me fui al antiguo griego, al antiguo. Váyase donde usted quiere, váyase a la lengua escrita, donde original, y se dará cuenta que esta es la voluntad de Jesús. Si él dice de que vayamos a ser discípulos a las naciones, en otras palabras, es lo que nosotros hacemos: enseñar la Biblia, enseñarle a la gente cómo conducirnos, enseñarles a todos la palabra de Dios, porque en esto debemos de hacer claro. Yo no quiero que la gente se moldee a mi modo, yo quiero que la gente, y ese es el propósito de Jesús, se moldee a la palabra de Dios. Porque si nosotros observamos como seres humanos, siempre vamos a tener fallas y errores. Gloria a Dios por Pablo, que fue el único que dijo: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y la palabra imitar significa un esfuerzo por querer hacer la voluntad de Dios, sabiendo muy bien que eso es imposible. Pero dice la palabra del Señor aquí: que se bauticen en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto habla de que nosotros, como cristianos y seguidores de Jesús, es así que debemos de bautizar a las personas. Una persona me dijo: es que los católicos así bautizan. Y yo le dije: los católicos no bautizan. Si nosotros estudiamos bien y vemos su religiosidad, nos damos cuenta que ellos no bautizan, porque lo que hacen ellos es con los niños, les echan agua en la cabeza, y eso no es bautizar. Creo que el día de ayer retomamos esto, que bautizar significa sumergir en agua, y que tenía una simbología: muerte al pecado. Recordemos algo: los niños no tienen necesidad de ser bautizados, porque Cristo en la cruz del Calvario terminó el pecado heredado por Adán. O sea, el pecado como dicen algunos, original de cada persona fue destruido cuando Cristo en la cruz del Calvario murió. Entonces los niños son de Cristo. Y si podemos ver tantos pasajes bíblicos que por asunto de tiempo no podemos estudiarlo, Jesús dijo: los niños son míos, dejad venir los niños a mí, no se lo impidáis, porque los tales es el reino de los cielos. En cambio, son los adultos los que debemos de ser discípulos de Jesús. Esto demuestra algo: para ser discípulos empezamos arrepintiéndonos y aceptando la palabra o la voluntad de Jesús en nuestras vidas, y luego que aceptamos la voluntad de Jesús, nos bautizamos. ¿En qué nos vamos a bautizar? ¿En qué nombre? Pues en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si Jesús dijo que eso es nombre, es ley para el cristiano. Recordemos que todo lo que Jesús lo dijo
hay que obedecerlo si queremos ser discípulos y si queremos ser, como dice la Biblia, cristianos. Porque la palabra cristiano se demuestra, seguidores de Cristo o somos discípulos de Cristo. Ahora, algo importante es acá, de que hay personas, yo me voy a bautizar, es que Jesús hijo no es nombre, esto es, vuelvo y digo, nadie, si Jesús dijo que es nombre, es nombre. Recordemos que Él es el que tiene la autoridad en el cielo y en la tierra. En otras palabras, Él manda en el cielo, también nos manda en la tierra. Y debemos de obedecer tal como la escritura está estipulada. Ahora dice la Biblia, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Hasta cuándo está vigente este bautismo que Jesús manda que se haga? Hasta el fin del mundo. Esto significa que no podemos nosotros regular un tiempo y decir hasta tal fecha este bautismo. No, claro lo dice la Biblia, todos los días hasta el fin del mundo. Y si nosotros hemos entendido este pasaje bíblico, entonces ¿por qué estar en contra de lo que Jesús estableció? Si Jesús estableció que así se hagan las cosas y yo soy su discípulo, pues tengo que hacerlo como Él me lo indica o como Él quiere. Hay veces que dentro del mismo la rama hay pleitos y contiendas, pero son pleitos y contiendas de personas que van en contra de lo estipulado por Jesús. Este pasaje bíblico es más que claro. Nosotros vemos que lo confirma también el libro de Marcos. Ellos son discípulos de Jesús. Ellos eran testigos oculares, tenían todo, podemos decir así, todo, eran testigos que podían escribirlo, y no todos, no solamente eso, sino que eran llenos del Espíritu de Dios, ungidos, porque pienso que estas personas que caminaban con Jesús tenían la unción de Jesús y eran personas que podían o fueron autorizadas por Jesús para escribir este pasaje bíblico. He escuchado ahí en los internet y algunas personas es lo que me han dicho, es que fulano dijo esto, lo fulano dijo. Vuelvo y digo, que la gente diga lo que quiera, pero recordemos esto, Jesús estableció esto así y debemos de obedecer su bendita y santa palabra. Si usted lo hace de manera diferente, yo no puedo juzgarle, no soy quien para juzgarle. Recordemos que la Biblia dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, ¿verdad? Porque con la misma vara que uno mide será remedido. En otras palabras, si yo te juzgo a ti, pues otros me juzgarán y no puedo juzgar a nadie. Pero de algo debemos de estar conscientes. Jesús dijo algo. Él dice, y yo no voy a condenar a nadie, no voy a juzgar a nadie, pero la palabra que os he dado, ella os juzgará en aquel día. En otras palabras, debemos de estar conscientes que esta palabra, que es la Biblia, la palabra de Dios, para eso fue establecida, para que seamos guiados a través de ella. Por eso digo, es como una luz en medio del camino, y cuando nosotros nos sujetamos a ella y la obedecemos, entonces le agradamos a Dios. Pero cuando nosotros no obedecemos esta palabra y por nuestros propios medios queremos llegar al cielo, entonces los únicos que se perderemos seremos nosotros. Jesús le dijo a los fariseos, vosotros sois ciegos, guías de ciegos. Para que no seamos ciegos, debemos tener la luz de Cristo, que es la única que nos lleva hacia la verdad, y que sobre todas las cosas es el instrumento que el Espíritu de Dios nos revela para poder entender los propósitos que Dios tiene para tu vida. Que Dios te bendiga. Concluyo diciendo esto: bauticémonos o bauticemos a la gente en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque así Jesús lo estableció. Dios les bendiga en esta mañana. Solo daremos gracias. Recordemos que es una reflexión, ¿verdad? Más que no me daría tiempo para estar buscando quizás todos los pasajes bíblicos que soportan lo que yo dije en esta mañana, pero usted ahí en internet se puede dar cuenta de que no he hablado una sola palabra que no esté soportada por las escrituras. Todo lo que digo en esta mañana es porque la Biblia así lo dice, pues, y que Dios les bendiga. Vamos a dar gracias. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, te ruego, Padre, en esta preciosa mañana, que tú, Señor, le ayudes a aquellas personas, Dios, que quizás tengan dificultad para entender, Dios, tu bendita y santa palabra. Yo sé, Dios mío, que tu Espíritu Santo tiene toda la disposición y todo el tiempo, Dios, para ayudarnos y para revelarnos los propósitos para cada vida, Dios. En esta mañana, en el nombre de Jesús, Señor, reprendo, Señor, todo espíritu de religiosidad, Dios, que se levante en contra de esta palabra expuesta. Reprendo todo principado y autoridades, Señor, de los demonios, Dios, que se levanten, Señor, en contra, Señor, de este ministerio y del trabajo que estoy haciendo en Santa Juana. Te ruego, Padre, que en el nombre de Jesús, Señor de la gloria, hago uso de la autoridad que tú me has delegado
y yo los reprendo. Te pido también, Señor, por cada una de las personas que tenemos acá. Bendice a nuestro hermano Juan Martínez, a su esposa, a su familia. Derrama bendición hasta que sobreabunden, Dios. Sobre Rómulo Gaitán, Señor, mira que él dice que le llevemos en oración. Abre ventanas de los cielos, provéele, Dios. Yo sé que tú eres nuestro Dios proveedor, Dios. Provéele, Señor, para que él pueda, Señor, construir esa estructura que él desea, Dios mío, para que las personas puedan reunirse allí y puedan adorar y bendecir tu santo y poderoso nombre. Te ruego de manera especial, Dios mío, que tú, Señor, nos ayudes, Dios, para entender tus escrituras y no equivocarnos, Dios, no estar, Señor, en contradicción con lo que tú has establecido para cada vida. Te ruego de manera especial, Dios mío, por hermana Margarita, Señor, pon tu mano de sanidad, esos dolores desaparezcan de su vida en el nombre de Jesús. A Roberto, Señor, hermano Armando, pon tu mano de sanidad. Dios mío, que sea un éxito, Señor, todo el trabajo que haga Uber allá en Estados Unidos, Dios, y que los hijos de mi hermano Santiago puedan recibir su bendición que ellos desean. Bendice a Narciso también. Bendice, Señor, a cada una de las personas que han escuchado esta palabra. Dios mío, bendice a nuestro hermano don Carlos, Señor, Espinosa Rojas, Dios, que él esté en su negocio, Señor, en esta mañana. Prospérale, Señor. Abre esa ventana de los cielos sobre Ruth, sobre Emir Ale. Prospéralo, bendícele. Enrique López, Alexandra Navarro, Fabiola Romero, Señor, a Emir Ale, a la familia Cuadra, Antonio y a toda su familia, María Teresa. Amén y amén. Dios les bendiga. Espero que esta reflexión les sirva, puede en su casa ahí reflexionarla y compararla y puede sacar sus propias conclusiones, que a la luz del Espíritu de Dios serán las mismas. Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Hasta el día de mañana. Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios.